Un gusto poder saludarles. En esta ocasión vamos a estar junto con mi equipo hablando acerca de alguna discusión de casos que se han presentado para esta actividad. Mi nombre es Irving Antonio Arevalo Grande, estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencia Jurídica de la Universidad Gerardo Var. A continuación se presenta lo que es el caso número 1 según la guía que se nos ha presentado, en la cual vamos a ir determinando cada uno de aquellos aspectos que hacen la tipificación de un delito o de los delitos si son más. En este caso se habla acerca del delito de extorsión agravada, dando los relatos de los hechos. Se identifica la participación de un sujeto en el cual llama a su víctima pidiéndole lo que es una cierta cantidad de dinero. Dentro de esa llamada, el sujeto se identifica como uno de los miembros de los grupos pandilleros que han existido en nuestra sociedad. Dentro de eso, nosotros podemos determinar que según los hechos realizados en el caso, se pueden determinar lo que son dos delitos: la extorsión agravada, que es por el hecho de la exigencia de lo que es el asumo de dinero, y eso está regulado en el artículo 3 de la Ley Especial contra Delitos de Extorsión. Y de igual manera, como el sujeto se identifica como lo que es miembro de uno de los grupos delincuenciales, también se puede persuadir de que es parte de grupos, que es parte de agrupaciones ilícitas, en el cual eso está regulado en el artículo 345 del Código Penal, el numeral segundo. ¿Qué bienes son los que se perjudican en este caso? El bien jurídico protegido, lo que es el patrimonio como tal. Sabemos de que es la parte económica de la víctima, y por lo tanto también se vulnera lo que es la paz pública. Recordemos de que estos grupos pandilleros han estado atormentando lo que es la población durante mucho tiempo, y pues lo cual eso genera de que el temor o el miedo de cada una de las personas. ¿Quiénes en este caso es el autor o los coautores del delito? Como solamente hay un solo sujeto, él es el que llama y él es el que recibe y exige lo que es el dinero, entonces se determina que la persona o el sujeto involucrado en el caso es el único autor del delito, en lo cual se estipula como autoría directa, según lo estipulado en el artículo 33 del Código Penal. Ahora bien, si nosotros vamos a los elementos objetivos de lo que es la conducta típica, tenemos que se dan por amenaza de muerte. Dentro de la llamada, amenaza de muerte a su víctima, tanto para ella como para lo que son su familia. Que también podemos tener la vigilancia constante del sujeto, porque él conocía cada paso de que daba ella, la exigencia del dinero como es la extorsión como tal, y también la atenuante de que el sujeto pertenece a grupos criminales. Entonces, dentro de este delito también se determina el elemento subjetivo, que es un delito de responsabilidad de dolo, es decir, que es consciente de lo que el sujeto hace y que conlleva a que la víctima entregue su dinero. Es por eso que esa es también parte de la ejecución del delito. Y también tenemos lo que es que todo el entorno se da a través de la vigilancia que el sujeto realiza ante su víctima. Luego de esto, se puede identificar la exigencia que él tuvo infundando temor a su víctima, por lo cual también se considera que esa parte del temor, así como muchos en esta sociedad acuden a que puedan acceder a lo que este grupo de personas exigen. Ahora bien, sabemos de que la antijuricidad es todo lo contrario a lo que se norma en las leyes. Por lo tanto, recae en atenuante de las amenazas de muerte de las víctimas y sobre todo también de la omisión y la posesión del dinero exigido de parte del sujeto hacia la víctima. Es decir, el momento en el cual se captura el sujeto se determina lo que es el delito. En el análisis de culpabilidad se puede estipular lo que es la obligación o la inducción que el sujeto tuvo contra la víctima para que ella pudiera acceder. Dentro de este dentro de este análisis de culpabilidad lo podemos relacionar a una sentencia con referencia 46Z, que también ahí estipula lo que es este delito. ¿Qué penas son los que se asignan a este delito? Tenemos la extorsión agravada, que la pena es de 20 a 30 años como tal, y también tenemos la agrupación ilícita de 20 a 30 años. Cada uno de esos está regido por las normativas o las leyes antes mencionadas. También tenemos en el caso 2, el caso 2 es un caso muy particular, sabemos de que son casos que son prácticamente comprobados, y aquí hablamos acerca de los delitos de privación de libertad. Según los relatos del caso 2, tenemos ahí privación de libertad, porque ya que la víctima en este caso llega a un lugar donde en teoría solicitan una empleada doméstica. Ella va y cuando le entregan lo que es ya el empleo como tal, la víctima es privada de libertad para luego poder, eh, de cierta manera, prostituir. Entonces aquí se tipifican dos delitos: la privación de libertad, regulado en el artículo 148 del Código Penal, y la trata de personas con fines de explotación sexual en relación al artículo 5 literal B de lo que es la Ley Especial contra la Trata de Personas. Ahora bien, dentro del bien jurídico protegido, aquí tenemos dos bienes jurídicos: la libertad individual y la libertad sexual. Ambos bienes están regulados en lo que es el Código Penal, y ambos bienes jurídicos están en el prejuicio de la humanidad. Ahí tenemos la referencia en la cual podemos encontrar una sentencia para poder relacionar este caso. El sujeto principal o el protagonista de este caso es sobre todo recae en la señora Cleopatra, que es la señora que solicita el trabajo en base de engaños. Luego tiene
con ella otros sujetos que a ellos también se les denomina como cómplices no necesarios. Solamente están ahí para facilitar lo que es la ejecución de los delitos. Estos están regulados tanto en el Código Penal, en los artículos mencionados. Esa conducta típica se puede reflejar a través de engaño, la necesidad de la víctima en cuestiones económicas, la suplantación o el engaño del establecimiento como tal, y posteriormente las agresiones físicas y sexuales de la víctima. Todo eso se hace con la responsabilidad principal o el principio de dolo como tal, porque sí saben a qué se prestan, a qué se determina lo que es este delito. Entonces son conscientes. Por lo tal, se puede definir que todo lo que va en contra de la integridad de la persona se ve afectada también dentro de este delito. La libertad individual y la libertad sexual como acción de privarla de libertad con fines de prostitución son delitos que no pueden quedar impunes y que deben ser sancionados según corresponde a las leyes correspondientes. De acuerdo al análisis de los hechos, se pueden comprender en sí que se pudieron adjudicar a los imputados con singular responsabilidad del delito, es decir, que sí se les culpa o tienen la culpabilidad del delito efectuado. ¿Qué penas son condenadas a este delito? Por el delito de privación de libertad de 3 a 6 años de prisión, según el artículo 148 del Código Penal, y la trata de personas, perdón, con fines de explotación sexual de 10 a 14 años, según lo articulado en la ley especial contra la trata de personas. Así es como se identifican estos dos casos. Doy paso a mi compañera que también hablará acerca del caso número 3. Buenas noches, saludos cordiales. Mi nombre es Lilian Yasmín Centeno Calero y es un gusto para mí poder compartir un poco de lo que es el caso número 3. En el caso número 3 podemos decir de que es un delito o hay delitos dolosos hechos previamente descritos. En este caso son delitos, expresiones de violencia contra las mujeres. El bien protegido en este caso número 3 es el que el vulnera. En este caso es la vida libre de violencia contra las mujeres en relación a perjuicios de la humanidad. Podemos decir que el bien protegido se trata de esa manera y podemos tener una sentencia bajo el número de referencia 572-1 2017, donde se fundamenta el derecho a las mujeres. También tenemos como punto número 2 el sujeto indicado, autoría coaudatoria, complicidad y otras formas de participación. En este caso, número 3, podemos decir que la responsabilidad recae únicamente en el señor Marcos Aurelio, debido a que él había o ordenó colocar esas vallas publicitarias y el mensaje que hemos estudiado en el caso número 3, ¿verdad? De que menciona estoy disponible. Y según el artículo 33 del Código Penal, mencionar también que este caso se debe de profundizar, ya que este señor es sabedor y consciente de lo que hace, cosa que para ISDEMU es un mensaje aún muy confuso. Como tercer punto tenemos la conducta típica. Considerada sus elementos objetivos y subjetivos, la conducta típica de este señor, él había ordenado colocar esas vallas publicitarias como expresiones, claro está que es en contra de la integridad física de la mujer. Delitos que se ha detallado o que también se considera que conlleva o induce a la trata de personas. El elemento objetivo es la conducta de total ilegalidad, ya que este tipo de casos o delitos es evitar, lo que buscamos es que las mujeres no sufran este tipo de humillaciones, y ya que este impacto es muy significativo en la salud mental de las personas. Este delito de responsabilidad, aquí podemos mencionar el dolo, que está regulado en el artículo 4 del Código Penal, ya que estas acciones se han realizado de esta manera, con esa valla publicitaria. También tenemos lo que es la fase de ejecución del delito o delitos. Al verificar las carreteras en diferentes puntos y al encontrarse muchas vallas dirigidas en contra de la dignidad de la mujer, el problema aquí que se muestra es un delito que acredita su veracidad. Y para dar continuidad a este caso, hay costas procesales para determinar su detención provisional al imputado Marcos Aurelio, ya que este mensaje es alusivo a la trata de personas con fines de prostitución, ya que él quiere sacar cualquier tipo de beneficio de terceras personas y someterla a actos sexuales, ya que esta persona puede sufrir también maltrato y que esto está muy mal, ya que lleva a las mujeres a un miedo y a su autoestima baja. Y es muy preocupante. Análisis de antijuricidad formal y material. Se hace presente en este caso número 3, delitos de dolo.
dolosos, que tienen culpabilidad, ya que el señor Marcos Aurelio sabe perfectamente lo que hace, sabe de que la trata de personas, entendemos de que es una conducta delictiva, que es de tipo penal y que daña también o que conlleva la prostitución, que daña la imagen de la mujer. No importa ese mensaje, tampoco él no es bien específico, no es claro, no dice, ¿verdad?, que es para la prostitución, pero nosotros entendemos o se sobreentiende de que ese mensaje con ese número telefónico a lo que conlleva es a eso, ¿verdad? A un delito y que arrastra la trata de personas con el fin de la prostitución. Podemos mencionar, ¿verdad?, de que la pena a interponer según el delito identificado y la existencia o no de concurso de delito. Para este delito de trata de personas con fines de explotación sexual, la pena es de 10 a 14 años de prisión. Esto lo hemos estudiado, que está en el artículo 54, ¿verdad? Es un delito de difusión ilegal de información. La pena es de 3 a 5 años. También podemos ver que según el artículo 50 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, la pena es de 2 a 25 salarios mínimos de comercio y servicio, lo regula el artículo 55 de la misma ley. En todo caso, para resumir este caso número 3, podemos decir que nos encontramos en unos delitos gravemente que se vive día tras día y decir de que al instalar estas vallas es cierto que se deduce que estamos en un delito de trata de personas, implica uso de fuerza, de fraude o cambios de trabajo a un acto sexual comercial. Podemos decir que la garante de legalidad y que para una investigación penal todo esto aparece en vallas publicitarias. Aquí lo que se violenta es el artículo número 2 del Código Penal, que dice que se respete la vida y su integridad física, que se respete la dignidad inherente de la persona y que se brinde protección a la familia. Podemos decir de que este tipo de delitos llevan un gran puntaje o están muy elevados últimamente y es necesario ponerles atención. La finalidad es que se reduzca este tipo de delitos y que prácticamente se elimine. Este sería mi participación y le doy la palabra a mi compañera María Isabel. Gracias. Buenas noches. En el cuarto caso nos encontramos ante un delito que podemos tipificar como de lesa humanidad. Por lo tanto, sí tiene competencia la Corte Penal Internacional, ya que esta se basa en principios que establecen la responsabilidad penal de las personas que cometen crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, como en el caso que nos compete, en que este grupo de militares ejecutó torturas y luego ejecutó a cada una de las personas de esa población. Algunos principios de la Corte Internacional Penal son la responsabilidad penal individual. Significa que cada individuo es condenado de acuerdo a la actuación o a los actos que cometió en determinado delito. Así de que en este caso, por ejemplo, el general en jefe, Ricardo Valdeverde, si bien es cierto, no ordenó directamente la tortura y la posterior ejecución de estas personas, a mi criterio, sí es responsable penalmente, dada su jerarquía. Sus subalternos no podrían actuar por sí solos, ya que según los reglamentos de todas las Fuerzas Armadas de todo el mundo, dice que son sus superiores por su grado o por una orden especial, en este caso por su superioridad, él podría haber dado la orden de detener esta acción, si así lo hubiese deseado, sino que con su silencio solamente aprobó ese delito de lesa humanidad. Por lo tanto, a mi parecer, merece ser castigado también como principal responsable, dada su categoría de jefe superior, porque el general en jefe, Ricardo Valdeverde, conocía perfectamente lo que sus hombres iban a hacer. Así de que no podemos dejarlo sin responsabilidad penal. Y es realmente una lástima que hasta el día de hoy, pues él goce de libertad cuando debería de estar guardando prisión por haber permitido y haber aprobado todos estos actos. El coronel Alejandro Márquez. El coronel, por su actuación, sí recibió su condena y me parece bastante justa, la condena de 25 años de prisión. El capitán Jorge Funes no fue sancionado, pero sí tiene alto grado de responsabilidad en los actos, ya que él ejecutó muchos de los actos de tortura, por lo que debería de recibir, a mi
a mi parecer, una condena de mínima de 20 años de prisión, porque él tuvo una participación activa. El teniente Luis Ortega dice que fue condenado a 10 años, pero solo cumplió 5 años por una amnistía política. Su participación, se puede decir, fue el conducto que permitió la captura de las víctimas, ya que él fue el que proporcionó el transporte para poder trasladar a estas víctimas para que fueran torturadas y posteriormente ejecutadas. Así que la condena de él, pues me parece también una condena un poco risible a 10 años de prisión, porque él sabía perfectamente lo que se debería de ser. Ahora, si en ese hipotético país, como lo es en nuestro país, que el presidente es el comandante en jefe, también sería responsabilidad del presidente. Y traigo a colación eso porque en nuestro país hemos vivido varios tipos de esa realidad. Por ejemplo, tenemos el caso del río Sumpul, tenemos el caso más famoso del que es el del Mozote, tenemos también el caso de los jesuitas, que hasta el día de hoy solamente fueron condenados los oficiales de más bajo rango, creo que fue uno de alto rango también que fue condenado,